Buenos días, el día de hoy se llevará a cabo la resolución del taller número 4 de Fundamentos de Matemáticas. Para ello se dará resolución a dos ejercicios de funciones a trozos. A continuación, el primer ejercicio. Se tiene la función presente en la imagen. En primer lugar, se resuelve la primera parte de la función. Se delimita el dominio de la función, que es igual al intervalo cerrado en 1 hasta 3 abierto. En segundo lugar, se toma la función en x, la expresión raíz de 2x dividido para 3 menos x. A continuación, se nota que en la expresión de la fracción existen dos términos x. Para llevar a cabo la normalización de la función, se debe obtener un solo valor de x. Se efectúa la división y nos queda que 2x entre menos x más 3 da como cociente menos 2 y como residuo 6. A continuación, la expresión normalizada es el divisor entre el dividendo es igual al cociente más el residuo sobre el dividendo, obteniendo la expresión menos 2 más la fracción 6 sobre menos x más 3. Por último, para obtener una fracción equivalente a la del comienzo, se coloca la raíz al cuadrado. Para obtener el recorrido de la primera parte de la función f, se debe partir del dominio, es decir, del intervalo de 1 cerrado hasta 3 abierto. Esta expresión es equivalente a 1 menor o igual a x y menor a 3. Se debe obtener la misma expresión que se encuentra bajo la expresión normalizada. Para ello, el primer paso es multiplicar toda la desigualdad por menos 1, alterando así el orden de la desigualdad, quedando menos 1 es mayor o igual a menos x y esto es mayor a menos 3. A continuación se suma 3, quedando 2 es mayor o igual a menos x más 3 y esto es mayor a 0. Se eleva toda la expresión a menos 1, es decir, se obtiene el inverso multiplicativo. Sin embargo, no existe división para hacer. Este se lleva al otro extremo de la desigualdad y queda la expresión 0 es menor a 1 medio, menor o igual a 1 sobre menos x más 3. A continuación se multiplica toda la desigualdad por 6, quedando 0 es menor a 3 y menor o igual a 6 sobre menos x más 3. Esto se resta para 2, quedando menos 2 es menor a 1 y esto es menor o igual a menos 2 más 6 sobre menos x más 3. Toda la expresión se saca la raíz cuadrada. Sin embargo, se sabe que no existe la raíz cuadrada de números negativos en los reales. Por ello, esto no forma parte del recorrido, quedando como única expresión 1 es menor o igual a la expresión raíz de menos 2 más 6 sobre menos x más 3. Esta última expresión es equivalente a función en x, es decir, a y sustituyendo este valor nos queda que y es mayor o igual a 1, lo cual corresponde al recorrido 1 de la función f, quedando como recorrido 1 de la función f en notación de intervalos 1 cerrado hasta más infinito abierto. Ahora, para la segunda parte, nos damos cuenta que si x pertenece al intervalo de 3 abierto hasta más infinito, el valor de f de x tomará el valor de x menos 3. Para encontrar el recorrido, necesitamos partir del dominio, que es desde 3 cerrado hasta más infinito abierto. Partimos del dominio. em, entonces tenemos que x es mayor o igual a 3. Para obtener x menos 3, que es el f de x, vamos a aplicar la aditiva para el orden y vamos a restar menos 3 a cada lado de la expresión, por lo que nos quedaría que x menos 3 es mayor o igual a 3 menos 3. Pero sabemos que x menos 3 es el f de x o y, así que aplicamos sustitución, por lo tanto nos quedaría que f de x es mayor o igual a 0, que en intervalo y que representaría el recorrido número 2 de la función, sería desde el 0 cerrado hasta más infinito abierto. A continuación, para la demostración gráfica, en la primera parte se debe obtener la función normalizada. Como se mencionó anteriormente, la función normalizada de la primera parte quedaría como la raíz cuadrada de menos 2 más 6 dividido para 3 menos x. Luego delimitaban los intervalos de la función, siendo que el dominio sería 1 menor que
menor o igual que x menor que 3 para la primera parte. Y para la segunda parte, el dominio sería de x mayor o igual que 3. Con eso ingresamos en GeoGebra los intervalos con sus respectivas condiciones. Por último, también demostramos los intervalos solución por medio de la siguiente gráfica, en donde tenemos que la primera parte está de color verde y la segunda parte está de color rojo, donde las soluciones, como se puede apreciar, son que en el recorrido, la primera parte, el recorrido de la función, si x puede tomar los valores del 1 cerrado hasta el 3 abierto, sería que el recorrido es del 1 cerrado hasta el más infinito. Para la segunda parte, sería que si x pertenece al intervalo del 3 cerrado al más infinito, y puede tomar los valores del 0 hasta el más infinito. Entonces, unimos los dos recorridos y nos queda que el recorrido de toda la función sería del intervalo del 0 cerrado hasta el más infinito. Bueno, para el ejercicio 2 tenemos otra función a trozos. Y la primera parte nos dice que si el valor absoluto de x es mayor que 2, el valor de f de x es menos 2. Como no está en función de x, sería un valor constante. Para encontrar el recorrido, bueno, básicamente sería el recorrido menos 2. Tenemos que el dominio de la función es eh, el valor absoluto de x mayor que 2. Por lo tanto, por la propiedad de valor absoluto, tenemos que x es mayor que 2 o x es menor que menos 2. Esto en intervalos y como dominio de la función, tendríamos que pertenece al intervalo de menos infinito abierto hasta menos 2 abierto, unión 2 abierto hasta más infinito abierto. Entonces, el recorrido de la función para este dominio de aquí sería de menos 2. Finalmente nos piden encontrar el recorrido de la función aquí presente, en la que se tiene que x entre 2x menos 4, pero nos ponen una condición. Nos dicen que esto se aplica solo si el valor absoluto de x es menor a 2. Aquí tenemos un pequeño problema, y es que tenemos una incógnita en dos partes de nuestra función, y hay que normalizar la expresión para terminar con una sola incógnita en una sola parte. Ahora, teniendo la expresión normalizada, podemos aplicar una propiedad del valor absoluto, ya que esa es la condición. Con la finalidad de aplicar la propiedad del valor absoluto es recrear nuestra expresión normalizada. Y para empezar a hacer esto, aplicamos la multiplicativa para el orden para toda nuestra expresión y nos queda que menos 2 es menor a x menor a 2, y esto multiplicado por 2 nos queda que menos 4 es menor a 2x, que es menor a 4. Para recrear finalmente el denominador de nuestra expresión, aplicamos la aditiva para el orden de menos 4, en la que nos queda que menos 8 es menor a 2x menos 4, que es menor a 0. Ahora, tenemos que aplicar el inverso multiplicativo para poder crear una fracción, pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que el inverso multiplicativo de 0 es 1 sobre 0, y no existe una división para 0, es una indeterminación. Para solucionar este problema, mandamos el 0 al inicio de nuestra opción, en la que nos queda que 0 es mayor a menos 8 menos 1 octavo, que es mayor a 1 sobre 2x menos 4, en la que multiplicamos por 2 a toda nuestra expresión, y nos queda que 0 es mayor a menos 1 cuarto, que es mayor a 2 entre 2x menos 4. Finalmente, para recrear nuestra expresión normalizada, aplicamos la aditiva para el orden de un medio, y nos queda que es un medio mayor que un cuarto, mayor que un medio más 2 entre 2x menos 4. Finalmente, podemos extraer nuestro recorrido, en la que va desde menos infinito hasta un cuarto intervalo abierto. Para la demostración gráfica de esta función tenemos que delimitar cada uno de las variantes. Por ejemplo, en el segundo caso debemos obtener la función normalizada. De x sobre 2x menos 4 nos queda la expresión 1 medio más 2 sobre 2x menos 4. Tenemos que delimitar los intervalos para cada función. En esta parte tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando con valor absoluto, por lo cual el valor absoluto de x es mayor a 2 en el primer caso, y en el segundo tenemos que el valor absoluto de x es menor a 2. Ingresamos en GeoGebra los intervalos con sus condiciones y posteriormente procedemos a ingresar en la aplicación y a comprobar los resultados. Nos queda así: el recorrido de la función 1 de la variable 1 nos quedaría que es el elemento menos 2 si el valor absoluto de x es mayor a 2, y el recorrido del caso número 2
sería del menos infinito al 1/4 intervalos abiertos. Si el valor absoluto de x es menor a 2, lo que nos queda que el recorrido total de esta función va desde el menos infinito al 1/4, todo esto intervalo abierto. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.